Buenos días, pues muy grato estar con ustedes y por supuesto, mil gracias por la invitación. Saben la admiración que profeso por ustedes. Sí, es una sentencia inédita en materia de la jurisprudencia que ha trazado el Consejo de Estado. Este tipo de sentencias son más habituales, si me permiten esa expresión, en la Corte Constitucional, que modula de muchas maneras los efectos de sus sentencias. Fíjese que aquí la sentencia, que es un auto, realmente es un auto, lo que está diciendo es el decreto que sacó el gobierno nacional fijando el salario mínimo ha de suspenderse. Pero ¿cuándo se suspende? Cuando se fije un nuevo decreto teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, que son las que trae el auto que hojeé hace unos minutos que me lo mandaron. Entonces, realmente las personas no van a ver, según mi entender de este auto del Consejo de Estado, desmejorada su situación. Lo que está haciendo el Consejo de Estado es ordenando al presidente de la República, al gobierno, en últimas, que es el presidente y los ministros correspondientes, que profieran un nuevo decreto del salario mínimo basándose exclusivamente en las razones técnicas que aduce el Consejo de Estado en su auto y que en el momento en que emita ese decreto, lo profiera, se suspende el decreto que está vigente en este momento del 23 y pico por ciento. Es bien inédita esta interpretación del Consejo de Estado, bien novedosa. Habíamos dicho inicialmente, y Mauricio ponía sobre el tapete, la posibilidad de que ya las personas que recibieron el aumento que ya se estipuló inicialmente y que solamente regiría el nuevo salario mínimo para empleos nuevos. ¿Eso puede ser posible? Yo creo que no, pero le confieso, Marta, que hay que ver la aplicación práctica de este decreto que, como le digo, es inédito en esta materia. Yo tengo memoria hace años memoria, pues porque lo he estudiado, de un decreto que también el Consejo de Estado suspendió porque el aumento del salario mínimo en ese momento se consideró insuficiente. Esa es una interpretación posible y plausible. La que usted hace y que sería la de menor impacto en la vida cotidiana de las empresas y de las personas. Pero eso también generaría unas dificultades propias y es que, por ejemplo, hubiera en una misma empresa disparidad de ingresos entre personas que cumplen los mismos roles y eso es muy complejo para una compañía. Yo lo que creo es que va a tener que hacerse un reajuste probablemente a la baja de todos los salarios mínimos de las personas que no son la mayoría, que devengan el salario mínimo. Pero en las implicaciones prácticas, es decir, aterrizar este decreto a la práctica cotidiana, empresarial, corporativa, de tener que reorganizar las nóminas y todo lo que implica, todo lo que se indexa con el salario mínimo, va a ser muy complejo. Es decir, esta decisión del Consejo de Estado, que hay que respetarla, por supuesto, hay que acatarla, naturalmente, pues va a tener unas implicaciones prácticas muy complejas y sobre todo las que más nos importan a quienes estamos en este foro, políticas. Estamos a menos de 3-4 semanas de unas consultas. Vamos a ver qué opinión toman los candidatos. Casi imposible que algún candidato apoye esta decisión por lo impopular que sería apoyarla, aún sabiendo que de pronto el Consejo de Estado tiene razón. Todos los analistas en su momento criticaron fuertemente la decisión del gobierno de ese aumento, pero una cosa es criticarla antes de que suceda y otra es después cuando ya los empleados han recibido el aumento. Calientísima. Y pues, digamos, permítame recordar por un instante que las relaciones entre el gobierno en general y las cortes no ha sido la mejor. El gobierno empezó con muy malas relaciones con las cortes. Hagamos memoria por un instante, y la arqueología sirve para entender el futuro, cuando el presidente de la República decidió no posesionar a un magistrado, me parece que de la Corte Suprema, si no estoy mal, y esto empezando el gobierno, y lo decidió posesionar el ministro del Interior o el ministro de Justicia en ese momento, en una ceremonia casi informal. Desde ahí muchos dijimos, me incluyo, el gobierno está empezando con muy mal pie la relación con las cortes. Y eso ha venido, digamos, agudizándose al punto que no hace mucho, unos meses, el ministro Benedetti, ofuscado con razón, digo yo, pues porque le allanaron su vivienda, salió a calificar de gruesos expresiones a la magistrada Lombana, cosa que no se puede hacer en público, naturalmente, y eso genera una especie de sensación de colegiatura en las cortes y la relación entre el gobierno y las cortes ha sido tirante.
muy tirante en algunas oportunidades. Acuérdense cómo se refirió al expresidente de la sala penal de la presidente y en general el gobierno, los ministros, los funcionarios del gobierno son muy hábiles capitalizando este tipo así lo han hecho históricamente, tienen una particular habilidad para ello que hay que reconocerles, uno puede no estar de acuerdo, pero naturalmente el discurso va a ser un discurso de cerrarse en contra, de plantearse en contra de las Cortes como si las Cortes, y así lo han hecho en las oportunidades, fueran unas élites que van en contravía de los intereses del pueblo. Esta decisión puede llevar a que el gobierno convoque marchas, a que el gobierno convoque movilizaciones, es muy bueno y muy efectivo haciéndolo, y el discurso será naturalmente el discurso que ha mantenido el presidente. Aquí hay unas élites, esta vez en cabeza de las Cortes. Ya se ha referido a la Corte Constitucional, por ejemplo, con la suspensión de la emergencia económica. No es la única vez. ¿Cómo, perdón? Incluso lo recusó, diciendo que claro, ellos no claro, naturalmente. Son funcionarios que deben pagar esos impuestos, ¿no? Naturalmente, y los tuiteros afines al gobierno metieron unos tweets, unos mensajes, postearon unos mensajes diciendo, fíjese cómo los ricos de las Cortes no quieren favorecer a las clases más pobres, porque ellos, esos ricos de las Cortes, tendrían que pagar los impuestos que trae la reforma. Es decir, es un relato muy, muy ágil, muy rápido, muy peligroso, me parece a mí, pero que el gobierno va a capitalizar esta decisión, no le quepa la menor duda, porque el aumento del salario mínimo favorece exactamente a las personas menos favorecidas, aún en contravía de los intereses a mediano plazo de estas mismas personas. Todos sabemos que un aumento del salario mínimo es inflacionario, es excluyente, impide la creación de empleos formales, pero eso son medidas a mediano plazo y son discusiones de técnicos. La persona que está en la calle y recibe más plata una quincena, pues agradece eso, naturalmente, sin importarle si en 6 meses o un año no va a haber crédito o se va a encarecer, eso no importa. El gobierno va a capitalizar esto duro. Doctor Omar. Gracias, Marta. Saludo, por supuesto, a mi buen amigo, colega, quien fue mi jefe, el profesor José Manuel Restrepo, hace muchos años, cuando yo dictaba clase y él era rector de una universidad. Fíjese cómo se despidió Benedetti. No es menor, no es un asunto menor cómo se despidió. Dijo, aquí hay unas élites y unas clases que están en contravía de los intereses del pueblo, refiriéndose al Consejo de Estado. Es decir, es una nueva oportunidad esta que tiene el gobierno para mantener su relato de que hay unas élites todopoderosas, aristocráticas, que quieren empobrecer a las clases más pobres. Y esto le cae como anillo al dedo al relato que ha mantenido el gobierno, pues yo creo que desde el puro inicio del mandato del presidente Petro. Y el recurso efectivo que tiene el gobierno, que son las marchas populares. Acordémonos, una vez hubo una especie pequeña, pero en todo caso incómoda, sonada a la Corte Suprema de Justicia. Algunos magistrados decían que no podían salir. Y ahora, pues seguramente esto va a llevar a movilizaciones. Y usted lo anota con mucho tino, Marta, en época electoral. Es decir, esto va a agitar las banderas de lucha de clases, de que al gobierno no se le ha permitido ejecutar, de que al gobierno no se le ha permitido sacar sus banderas, y este es un gobierno tremendamente efectivo y eficaz en llevar un relato que ha calado por lo menos en el 30 o 35% de la población, y ese índice es el de aprobación del presidente de la República. Aquí podemos dar con el profesor José Manuel unos debates sobre los efectos inflacionarios y los efectos de exclusión que trae el aumento del salario mínimo. Lo cierto es que hay un porcentaje de la población que se benefició los primeros días de enero, y ahí hay un argumento para que el presidente Petro capitalice esto, como lo acaba de hacer Benedetti, diciendo, esto es una lucha de clases. Preparémonos para las marchas. Duda. Sí, señora. Sí. Yo tal vez ayer en un programa de análisis decía que aquí sí veo justificada la declaratoria de emergencia que ha planteado el gobierno. No hay una sola persona de las que yo he oído que haya dicho que esta ola invernal tan agresiva hubiera podido ser previsible o prevista de alguna manera. Y yo creo que esa es la pepa dura del asunto cuando se trata de las declaratorias de excepcionalidad que trae la Constitución. Ahora, sobre el monto. Yo eso lo desconozco y creo que incluso el gobierno lo desconoce. ¿Por qué 8 billones y no 9 o 7? No lo sabemos, y eso solo lo dirá el tiempo y las instituciones encargadas de vigilar la correcta y adecuada puesta en funcionamiento de los programas de reconstrucción.
que esa plata no termine donde habitualmente termina, que ya todos sabemos cómo se ha dilapidado el erario público en estos eventos. Ahora, sobre la forma que el gobierno escoja para recaudar esos dineros, yo creo que puede haber unos debates importantes, pero que no le corresponden a la Corte Constitucional. Porque, a ver, recordemos que la Corte tiene la vigilancia, el control, pues, si se quiere, del decreto que señala que hay unos hechos sobrevinientes que requieren unos estados de excepción, en este caso, pues, por las inundaciones, y los decretos que de allí se deriven para atender esas emergencias. Si la Corte puede decir, mire, no se hagan inversiones forzosas así, sino más bien impuestos por aquí, o créense estampillas por allá, o aumentes el 4 por mil, o aumentese temporalmente el IVA, qué sé yo, no creo, no he visto que la Corte se haya metido en eso, porque eso es exclusivo del legislador, que en este caso es el gobierno, en virtud de la declaratoria de excepción. Ojo con eso, ojo con eso. Y yo creo que este evento sí va a aguantar el examen de la Corte Constitucional. Me parece sensato que así lo haga. Yo creo que la práctica, o sea, la puesta en práctica de esta decisión del Consejo de Estado va a ser muy compleja, es decir, la práctica corporativa y la práctica estatal y la práctica de recaudo de impuestos y la práctica de pago de nóminas va a ser muy compleja. Y creo que más complejos son los efectos políticos de esto, y estoy seguro, Marta, espero equivocarme, aunque no creo, que va a haber un pulso muy duro entre el gobierno y el Consejo de Estado. El gobierno no se va a echar para atrás en ese aumento, el gobierno va a sacar un nuevo decreto, quizás bajándole media décima al aumento del salario. En vez del 23.5, se va a ir con el 23.45% de aumento, va a decir que bajó el salario unos pocos pesos, unos pocos centavos, como dándole una pequeña y miserable victoria al Consejo de Estado, y se va a mantener firme en su decisión, porque eso es lo rentable políticamente en este momento. Es lo que yo creo que va a pasar.